Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Comenzaremos en este estudio a analizar el capítulo 20 del libro de Éxodo, en lo que se está refiriendo a la ley de Dios, o sea, a la ley de los 10 mandamientos, al Pentateuco. Entonces, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Éxodo, en el capítulo 20, Éxodo 20, el 1 y el 2. Vamos a leerlo en dos versiones. La versión Reina Valera del siglo XXI y la versión de la Biblia de Jerusalén. Y vamos a mencionar, no leído, pero vamos a mencionar esos mismos textos como dice en otras dos versiones que también tiene que ver con la Reina Valera. Así que leemos Éxodo 21 primero en la versión del siglo XXI. Entonces Dios habló estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Estas son las palabras en esta versión. Vamos a leer ahora las mismas palabras en la versión de Jerusalén. Dice así: Dios pronunció estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. Aquí dice el Señor, en la otra dice Yahvé. Estamos refiriéndonos a esto para identificar quién es Dios, el que dio la ley. ¿Quién es Dios? ¿A quién se está refiriendo? Ahora vamos a leer en el libro de Éxodo la experiencia que tuvo Moisés cuando en el desierto en Horeb se encontró con la salsa ardiendo, y esa salsa ardiendo era una forma en que Dios se le presenta a Moisés. Él ve una salsa que arde, pero que no se consume. Cuando va allí, se encuentra que era Dios que estaba de esa manera y le estaba hablando para enviarlo a Egipto, a liberar al pueblo de Israel. Moisés le dice, le pregunta cuál es su nombre para identificar cuando vaya a Egipto con los israelitas y con Faraón el nombre de quien iba. Entonces leemos Éxodo capítulo 3, comenzando a leer del versículo 13, vamos a leer el versículo 13 hasta el 15. Dijo Moisés a Dios: Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les diré? Dios respondió a Moisés: Yo soy el que soy. En hebreo, esta expresión, yo soy el que soy, se escribe con 4 letras. Esas 4 letras es la Y, la H, la W y la H. A estas 4 letras se le llaman el tetragramatón. Son 4 letras que no tienen vocales, y esas 4 letras describen el nombre de Dios, del Creador. Pero los israelitas, los escribas, como que era el nombre de Dios, ellos no se atrevían a pronunciarlo. Solamente después de purificarse es que ellos escribían cada letra
de esas cuatro letras. Pero en cuanto al idioma español, ¿cómo se pronunciaría esto? Entonces vamos a seguir leyendo versículo 14 hasta el 15. Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy, y agregó, así diréis a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de vuestros padres. Recuerden que aquí podríamos decir, en vez del Señor, eh, podríamos decir Yahvé, podríamos decir Jehová, es lo mismo, o podríamos decir el Eterno, porque señala al que tiene vida propia y por eso el Eterno, o podríamos decir el Señor, porque es Dios. Así que teniendo esto en mente, yo soy, uno puede decir, este es Jehová, este es Yahvé, este es el Señor, este es el Eterno. Se está diciendo con estas cuatro pronunciaciones distintas quién es Dios. La pronunciación verdadera no se conoce, porque los hebreos, que era quien podía darla, ellos no lo decían por respeto a Dios, pero a la forma de escribirse sí. Entonces, versículo 15 dice, además Dios dijo a Moisés, así dice, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de vuestros padres, o sea, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. En la traducción que se hace, además de decir que estas cuatro letras es Yahvé, Jehová, el Señor o el Eterno, en la Biblia aquí ponen yo soy. Entonces, el Dios que se le aparece a Moisés, su nombre dice yo soy. Significa que es el único ser en todo el universo que su vida no viene de otra vida. No depende la vida de ninguna otra cosa. Quiere decir que Dios es el creador del universo, el creador de todas las cosas, es el Dios creador que se le aparece a Moisés. Y entonces, como que es el que tiene vida propia, entonces se dice, yo soy, te envía, yo soy. Y esta expresión, yo soy, a lo largo de las escrituras, se está refiriendo a Dios. Una persona puede hablar con otra persona, un ejemplo que ponemos aquí, voy a hablar con Jacinto y Jacinto me dice a mí, tú eres Jesús, yo le digo, yo soy. No significa eso que yo esté diciendo que yo soy Dios, pero cuando se utiliza esa expresión yo soy para hablar de Dios en la Biblia, se está refiriendo a alguien que está diciendo que es Dios. Vamos a encontrar en nuestro estudio que Jesús, cuando estuvo en la tierra, él en algunas veces se presenta como yo soy, diciendo que él es Dios. Y en algunas ocasiones
tratan de matarlo. Finalmente, cuando Jesús, después de hacer su obra, fue llevado al Sanedrín y fue llevado a Pilato y fue llevado a Herodes después, la acusación que hacían los judíos era que siendo hombre decía que era Dios, que era el Hijo de Dios. Esos textos vamos a encontrarlos. Pero ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo este análisis cuando estamos estudiando acerca de los 10 mandamientos? Porque es importante para entender lo que son los mandamientos de Dios, es importante saber la autoridad de quién dio esos mandamientos y saber en la Biblia, de acuerdo con lo que está escrito en la Biblia, quién es el que puede decir que dio esos mandamientos. Y esto lo vamos a encontrar ahora analizando distintos textos en la Biblia. El primero que vamos a analizar en este momento, y quiero aclarar estos textos, yo los tengo anotados aquí, los tengo marcados para que sea más rápida su lectura, pero como que voy a estar poniendo los ojos en lo que he escrito y en lo que voy a encontrarlo en la Biblia, como que la atención se me va a ir un poquito para estar seguro que estoy leyendo el lugar correcto y que lo estoy encontrando lo más rápido posible. Para eso tengo que pagar un precio. El precio es que mi atención no la puedo dirigir así hacia el que me está escuchando, que me está viendo, sino que tengo que tener como poner la atención en lo que tengo escrito y me hace perder el contacto eh, contigo que me estás escuchando. Eh, Pago este precio para que tenga más seguridad y más rapidez en lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero que vamos a buscar aquí en la Biblia es en el libro de Juan, capítulo 8, Juan, capítulo 8 y versículo. Voy a buscar primero, antes de Juan capítulo 8, voy a buscar Juan capítulo 6. Y en el versículo 6 voy a leer el versículo 48. Aquí está hablando Jesús con aquellas personas a quien había alimentado y que quisieron hacerlo rey. Y Jesús los dejó y regresó con sus discípulos. Y se encuentran con ellos después porque ellos buscaron a Jesús. Y en el capítulo 6 hay una conversación que tiene que ver con el maná que cayó del cielo, el maná con el que Dios alimentó al pueblo de Israel. Y Jesús le está hablando que el maná verdadero que Dios envió del cielo era Él, porque Él era el Hijo de Dios, el que iba a venir a ocuparle el lugar del hombre, iba a dar su vida para perdonar los pecados de todos los que aceptaran ese plan de la redención que Él estaba haciendo y que Él iba a resucitar y entonces iba a dar así el triunfo sobre Satanás y también el triunfo de la verdad sobre el error y la realización de lo que Dios hizo cuando crea el mundo. Le dio al hombre, después de haber pecado, la posibilidad
de vencer al mal y de vivir para siempre en el reino de Dios. Esto es el plan de la redención. Hemos hablado de esto muchas veces. En el versículo 48, Juan capítulo 6, versículo 48, cuando Jesús le habla a aquellas personas, le dice, yo soy el pan de vida. En el versículo 35, Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Significa que tendría la vida eterna. Aquí Jesús se representa como yo soy. Cuando en la Biblia, en el libro de Éxodo, leemos la ley de Dios y vemos quién está dando esa ley, nos encontramos que quien está dando esa ley es Jehová, es Yahvé, es el Eterno, es el Señor, significa yo soy el que tiene vida propia. Ahora, con esto que estoy diciendo, a lo que me estoy refiriendo es que Jesús es Dios que dio la ley en el libro de Éxodo. En la ley que Dios escribió, que el Espíritu Santo escribió en el monte Horeb, en las tablas que le dio a Moisés, y que después que Moisés rompió las tablas y volvió a alisar otras tablas y la llevó, y Dios la volvió a escribir aquí, ese que escribió la ley fue, como dice, dedo de Dios, el Espíritu Santo, pero el Dios que habló, el que está diciendo, se está señalando aquí como Jesús, como el Hijo de Dios. Esta declaración que yo hago, debo aclarar que como cristianos que creemos que la Biblia es un libro compuesto del Antiguo y del Nuevo Testamento, para señalar una cosa debe compararse con lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento. Si yo fuera una persona judía de los israelitas que no creen en el Nuevo Testamento porque ellos no aceptaron a Jesús como Salvador, diría que eso o que esto que estoy diciendo no es verdad porque no le dan el valor al Nuevo Testamento. Si yo fuera judío, pero que creyera en Jesús, un judío mesiánico creen que Jesús es el Mesías, es igual que lo que estoy leyendo ahora, porque le da el mismo valor al Antiguo y al Nuevo Testamento. En un tema hablando acerca de esto, cuando comparábamos la Biblia con el Corán o con el libro del Mormón o con escritos de Elena White o con la forma en que muchos evangélicos también ven la Biblia, que señala que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver y solamente es el Nuevo Testamento, tampoco este razonamiento que estoy usando lo aceptaría. Yo sé que es así, porque ellos no creen. Si creo solamente en el Nuevo Testamento, no puedo hablar esto que estoy diciendo, pero cuando tengo la Biblia completa y hablando de la Biblia que es completa, Antiguo y Nuevo Testamento, ya en un tema anterior expliqué que el Antiguo Testamento termina en una promesa
es un libro que no está completo, porque habla, enviaré a Elías. El Nuevo Testamento comienza precisamente ahí, el Elías que vino, que fue Juan el Bautista, pero eso está explicado en otro tema. Pero aquí en esta ocasión, lo que tenemos que tener claro es que estamos usando la Biblia como un libro, como un todo. Moisés se le aparece a Dios y le dice, mi nombre es Yo Soy. Yo Soy me ha enviado a ustedes. Jehová, Yahvé, el Eterno, el Señor es Yo Soy. Cuando vemos en la Biblia y nosotros encontramos quién es Jesús y vemos que Jesús dice, yo soy, entonces estamos mirando que el mismo Jesús está señalando que Él es Dios, es Jehová, fue el Dios que dio la ley, que dio los mandamientos. Voy a añadir aquí ahora un texto para concluir este primer tema, un texto que no está entre los que yo había anotado, pero que viene bien para lo que estoy diciendo. Es Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3 y el versículo 14. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Aquí se está refiriendo a ese verbo como Cristo. Jesús es el Hijo de Dios que viene a salvar a la humanidad. Jesús es el vínculo que une al cielo con la tierra. Y en toda la comunicación entre el ser humano y Dios, que Dios el Padre, es a través de Jesús. Él es la escalera que vio Jacob en su sueño, donde se unían el cielo y la tierra, y los ángeles de Dios venían, subían y bajaban por esa escalera. Jesús es el vínculo, es el que une a Dios con la criatura, con el hombre. Jesús es Dios que dio los mandamientos. Así que en este primer tema dejamos esto bien señalado. Cuando dice, yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy el Señor, Jesús está diciendo que Él es Dios el eterno, que fue el que dio los mandamientos. Identificamos de esta manera que el autor que dio la ley, que la promulgó en el Sinaí a viva voz y que la escribió en las tablas que Dios hizo y en las tablas que Moisés hizo, la escribe ya él no con su mano, sino la escribe a través del Espíritu Santo, porque el dedo de Dios que escribe es el Espíritu Santo. Pero el Dios que está proclamando la ley es Jesús. Llegamos a este tema hasta aquí y en el próximo tema comenzaremos a analizar otros textos que nos señalan esto que hemos señalado en este momento. La ley de Dios fue dada por Dios. El que la presenta a los hombres es
el Hijo de Dios. Llegamos hasta aquí. Te pido que compartas este estudio con otras personas para que puedan ser ayudadas. También dale like para que haya más posibilidad que otras personas también puedan escuchar estos temas y puedan ser beneficiados. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.